Bueno, pues nuevamente mil gracias Alfonso, Pacesa, Diani, por acompañarnos en esta sesión. Bueno, aquí vamos. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Estamos dando un compás de espera para que vayan ingresando las personas que están en espera en la sala. Así que en unos minutos comenzamos este webinar. Comenzamos. Muy bien, buenas noches nuevamente para todos. De verdad, en nombre de la Sociedad Venezolana de Microbiología, en unión a la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, les doy la más cordial bienvenida a este webinar Terremotos y Enfermedades Infecciosas, Lecciones Internacionales y Prioridades de Vacunación. Primeramente, quiero iniciar esta sesión científica agradeciendo a todos ustedes su asistencia y su apoyo a las actividades organizadas por la Sociedad Venezolana de Microbiología, y queremos hacer llegar nuestra más sincera solidaridad a todos nuestros miembros y amigos ante la difícil situación que estamos enfrentando actualmente en nuestro país. Desde la Junta Directiva Nacional reafirmamos nuestro firme compromiso al brindar apoyo científico y humano a todos nuestros miembros, y precisamente por esta responsabilidad que tenemos como profesionales de la microbiología, pues hemos organizado este webinar en alianza con la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Y bien, en esta oportunidad, pues tengo nuevamente el placer de compartir la moderación de esta actividad con la doctora Pacesa Quispe, que nos acompaña desde Brasil. La doctora Pacesa Quispe es licenciada en medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Es infectólogo del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene un PhD en enfermedades infecciosas y parasitarias de la misma universidad. Es especialista en pediatría, reconocida por la Sociedad Brasileña de Pediatría. Es miembro ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y miembro del Comité de Medicina del Viajero de la Sociedad Brasilera de Infectología. Un placer nuevamente, Pacesa, que nos estés acompañando y apoyando en esta actividad. Bienvenida.
Muchísimas gracias, María Mercedes. Estamos muy felices de estar aquí y pues quiero hacer llegar un abrazo solidario para todo nuestro pueblo venezolano, aquí como hermanos latinoamericanos, mandando fuerzas, momentos difíciles que se vienen. Y pues es una grande alegría, María, de dividir este palco contigo. María Mercedes Panizo es licenciada en bioanálisis por la Universidad Central de Venezuela. Es especialista y magíster en micología médica por el Instituto Nacional de Higiene y Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Magíster en sistemas de calidad por la Universidad Católica de San Andrés Bello y presidente de la Sociedad Venezolana de Micología. Contigo, por favor, María. Muchísimas gracias, Pacesa. Y bueno, vamos a dar inicio a este webinar y es un gusto, un orgullo para mí presentar a nuestra primera conferencista del webinar de hoy, que es nuestra magíster Diani Martínez. Diani Martínez es licenciado en bioanálisis de la Universidad de Oriente y es magíster en biología aplicada, mención microbiología de la misma universidad. Diani tiene una consolidada experiencia de 19 años a nivel asistencial en el Laboratorio de Bacteriología del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná, en el estado Sucre, y tiene 7 años de experiencia en docencia a distancia en la Academia Novedades y en el Centro S. Actualmente cumple actividades como secretaria general del capítulo Anzoátegui de nuestra Sociedad Venezolana de Microbiología. Bienvenida, Diani. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Adelante. Gracias, Mercedes. Gracias, Pacesa. Muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los que aceptaron esta invitación al webinar. Para mí, quiero agradecer a Mercedes, Alfonso, por esta iniciativa que tanto hace falta en este momento. También quiero unirme a este mensaje de solidaridad y apoyo para todos los que están acá conectados, todos los venezolanos que estamos pasando por este momento tan difícil a raíz del terremoto del 24 de junio, y espero que en la medida de lo posible se encuentren bien, al igual que sus familiares y sus seres queridos. Vamos a hablar hoy, en la primera conferencia de este webinar, de las infecciones que se presentan posterior a los sismos. Vamos a hacer una breve pero importante revisión de los antecedentes internacionales, de tal forma que nos sirva de aprendizaje para trasladarlo al contexto venezolano. Siguiente, por favor. Hay que comenzar diciendo que de todos los desastres naturales que existen, los terremotos son uno de los que causan mayor destrucción, no solo por la pérdida de estructuras, de vialidades, sino la pérdida de vidas humanas. Cuando sucede el impacto ese día del sismo y luego en 72 horas, digamos que las lesiones son principalmente físicas, son lesiones inmediatas, hay fallecimientos, todo por el colapso de las estructuras, y en ese momento el foco está en ayudar a esas personas afectadas. Pero con el pasar del tiempo, ya cuando pasa las 72 horas y llegamos al día 4, hasta la semana 4, que es la fase donde estamos actualmente, esa fase se llama post-impacto o fase 2. Y es la fase donde podemos empezar a ver enfermedades infecciosas. Por supuesto, esto va a depender del tipo de enfermedad infecciosa, si tiene un periodo de latencia, si tiene un periodo largo de incubación, porque también pudiera presentarse luego en la fase llamada de recuperación, que es la fase que se presenta luego de las 4 semanas del impacto. Hay un dato muy, muy curioso
La anterior, por favor. Ok. Hay un dato muy curioso y es que se ha encontrado que mientras más alto en la escala de Richter esté un terremoto, se asocia a mayor probabilidad de enfermedades infecciosas. A partir de 5.6 en la escala de Richter, se ha encontrado que a esa magnitud, y por supuesto, mientras mayor sea la escala, la magnitud de ese terremoto, hay mayor probabilidad de enfermedades infecciosas. Y esto se explica porque hay una gran afectación de las estructuras, y no solo estructuras residenciales, sino también de centros de salud, de vialidades, de sistemas de tuberías, y todo eso afecta para la aparición de enfermedades infecciosas, como vamos a ver a continuación. Ok, entonces vamos a hablar hoy de las enfermedades infecciosas posteriores a sismos, respiratorias, gastrointestinales y de piel y tejidos blandos. También podemos encontrar enfermedades asociadas a vectores, pero por efectos de tiempo y porque no son tan frecuentes en comparación con estas tres, no la vamos a tratar en esta presentación. Además, la mayor parte de esta presentación está basada en este artículo de Mabrulis y colaboradores 2023. Es una revisión muy buena que la he basado más que todo esta presentación. Sin embargo, cuando se trate de otra referencia, lo haré saber. Bien, entonces iniciamos con las enfermedades infecciosas respiratorias. ¿Qué sucede? Que una vez que ha pasado esas 72 horas, comienzan entonces a aparecer estas enfermedades, y en el caso de las respiratorias específicamente, podemos encontrar infecciones tanto del tracto respiratorio superior como del tracto respiratorio inferior. Pueden ser virales, pueden ser también bacterianas o incluso fúngicas. Vamos a hablar de varios ejemplos que se han sucedido a lo largo de la historia, luego de eventos sísmicos. Entonces, siguiendo. Bien, en esta curva de activación postsísmica, lo que quieren presentar, lo que queremos presentar acá, es que dependiendo del momento pueden observarse un mayor o un tipo de infección respiratoria. Por ejemplo, al inicio, cuando hay ese impacto, pueden, por supuesto, como ocurrió acá en Venezuela y ocurren cuando hay esos terremotos de gran magnitud, ocurren muchas nubes de polvo por el derrumbe de estructuras. Y a veces también, dependiendo del lugar, puede haber derrumbes de montañas, es decir, tanto derrumbes naturales como de edificaciones, edificios, estructuras. Todo eso genera nubes de polvo que pueden transportar, por ejemplo, esporas de hongos. Luego, a la medida que van pasando los días, ya pueden aparecer infecciones respiratorias virales, bacterianas, y están asociadas generalmente a el hacinamiento, la densidad de población en los refugios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los refugios. Y luego, cuando ya va pasando un poco más el tiempo, podemos encontrar que enfermedades, infecciones que son endémicas pueden haber una mayor tasa de incidencia. Por ejemplo, es el caso de la tuberculosis. Y vamos a ver varios ejemplos que han ocurrido luego de terremotos. Okay. Miren estos ejemplos acá. Fíjense, en 1994, en Estados Unidos, en California, hubo un brote de coccidioidomicosis luego de un terremoto, y precisamente se asoció a esas nubes de polvo por ruptura de montañas. Otro caso en Salvador, hubo infecciones respiratorias en el año 2001, un incremento de las infecciones respiratorias, y al igual que en Taiwán. En Haití, un incremento de la tuberculosis, ¿ok? Luego del terremoto del 2010, que fue también de elevada magnitud y considerables daños. Y
si vemos en otros países, también hubo un incremento de las enfermedades respiratorias, tanto virales como bacterianas. Neumonía e infecciones agudas. En Japón hubo un incremento, un 43% de los casos de neumonía comunitaria. Recordemos que la neumonía comunitaria incluye Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza. En Nepal, en el año 2015, hubo un 42.3% de infecciones del tracto respiratorio. Y en Japón, en 1995, un 4.5% de incremento en las enfermedades respiratorias, en comparación con lo que normalmente se estilaba encontrar en esa población. Entonces vemos cómo la raíz de un terremoto incrementa las infecciones respiratorias. Vamos a ver este caso puntual de una infección respiratoria fúngica, que fue el caso en California en 1994, el brote masivo de coccidioidomicosis por Coccidioides immitis. El resultado fue que 203 casos confirmados con 3 fallecimientos directamente atribuidos al polvo levantado por el sismo. Como podemos ver en la infografía, ahí está el día 1, donde hay la ruptura y todo ese movimiento telúrico y los deslizamientos perturban ese suelo endémico donde están las artrosporas. Luego, por aerosolización, hay esa diseminación de las artrosporas, son microscópicas, se elevan formando nubes de polvo masivas que las personas pueden inhalar. Generalmente, por supuesto, las personas que tienen algún compromiso inmunitario son más susceptibles al desarrollo de esta enfermedad, al igual que otras infecciones micóticas que se pueden adquirir por vía respiratoria. Pero este es un ejemplo de lo que puede suceder cuando hay un terremoto y es una zona endémica de algún hongo en particular. En este caso, allá en California, Coccidioides immitis. Ok. Antes de pasar a las infecciones gastrointestinales, vamos a ir viendo cuál sería la medida. Hay muchas medidas a tomar, pero vamos a ir explicando cuál sería la medida a tomar para cada infección. En el caso de infecciones respiratorias, se recomienda que los sitios de hacinamiento los refugios no tengan tanta densidad poblacional, ¿ok? Se trate de evitar en lo posible el hacinamiento. También la ventilación, el aire. Hay que procurar la circulación del aire. Si la persona tiene algún tipo de infección respiratoria en ese refugio, debe utilizar cubrebocas o mascarillas. Todas estas medidas que implementamos cuando la pandemia de COVID-19 también se pueden implementar acá y serían de gran utilidad. Ok, continuamos y vamos a hablar ahora de las infecciones gastrointestinales. En el caso de las infecciones gastrointestinales, hay acá una situación, como podemos ver en la gráfica, en la infografía. Aquí lo que se está representando es la ruptura de los sistemas de tuberías de agua de consumo y de aguas servidas. Hay un cruce de estas redes de tuberías y hay contaminación cruzada, de tal manera que se compromete ese agua potable. Y aquí puede iniciar entonces infecciones gastrointestinales, que por cierto, las infecciones que pueden presentarse pueden ser casos aislados, pueden ser brotes o pueden ser también epidemias. Aquí vemos cuál es la secuencia de lo que ocurre. Primera fase, una ruptura de la estructura de las tuberías, luego hay esa falla de infraestructura, hay contaminación cruzada de ambas aguas de consumo y servidas, y entonces luego comienzan las enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, este es un caso de Indonesia. En el sismo, que también derivó luego en un tsunami del 2004, entonces el 85% de los niños menores de 5 años sufrieron cuadros diarreicos. Esto fue en Indonesia 2004, a raíz de un sismo, que luego desencadenó un tsunami. Veamos estos casos a nivel global.
Por ejemplo, en 1999 en Colombia hubo un brote de giardiasis en un refugio, un campamento luego de un sismo. En Haití en el 2010 hubo un brote de cólera. En Italia en 1980 y en el 2009 hubo brotes de hepatitis y gastroenteritis por salmonela. En Grecia, en el 2014, hubo gastroenteritis. Y así, si vamos a cada uno de los países, por ejemplo, en Pakistán hubo un incremento de diarrea por rotavirus. En Nepal, en el 2015, hubo un incremento de diarrea por vibrio cólera. Entonces, esto es lo que podemos ver a raíz de sismos. Pueden causar o pueden suceder infecciones gastrointestinales, principalmente, como ya les mencioné, asociadas a contaminación del agua de consumo y también, por supuesto, de los alimentos. Ok. ¿Cuáles son los microorganismos que pueden causar estos síndromes diarreicos? Pueden ser bacterianos, virales o parasitarios. Acá también les traigo ejemplos de casos que han sucedido a lo largo de la historia. En Taiwán hubo shigellosis luego del terremoto. En Italia, salmonela entérica causando gastroenteritis. En Haití y Nepal hubo un brote de cólera, ¿okay? Un brote de cólera específicamente por el serogrupo O1 biotipo OGAO. Y en Turquía hubo un incremento de los casos de Francisella tularensis. Aunque este microorganismo se transmite por picaduras y garrapatas, también hay otras formas de transmisión, como lo son la toma de aguas contaminadas. Y en ese caso, específicamente en ese terremoto, las personas ingerían agua, que era el agua que tenían a mano para beber, y era agua de un lago que estaba contaminado. En el caso de los microorganismos, cuando hablamos de diarreas virales, el rotavirus es el que se encuentra en primer lugar en estos casos, afectando principalmente a los niños, como pasó en Pakistán en el año 2005. Y en Italia hubo también un incremento, pero de hepatitis A y E, que como sabemos se puede adquirir por vía oral. Y en el caso de los parásitos también puede haber brotes, sobre todo asociadas a la mala higiene en los refugios, en los campamentos de refugiados. Por ejemplo, en Colombia y en Turquía y en Irán en el 2003 hubo un incremento de los casos de giardia, y en Turquía hubo casos de enterobius vermicularis. Ok, no puedo irme sin presentar estadísticas locales. Okay. Estas estadísticas locales son precisamente del estado donde me encuentro, en el estado Sucre. Esta publicación se denomina Crónicas de Desastres, Terremoto de Cariaco, Venezuela, y es que en el año 1997, acá en el estado Sucre, específicamente en la población de Cariaco, que se encuentra entre Cumaná y Carúpano, hubo un sismo de una magnitud de 6.9 que afectó no solo Cariaco, sino también Cumaná. ¿Y qué pasó a raíz de ese terremoto? Que hubo un incremento en las diarreas. Acá, como pueden ver, lo extraje directamente de esta publicación y dice: las patologías que se presentaron con mayor frecuencia fueron diarreas y fiebres, notificándose un aumento de las enfermedades diarreicas en personas mayores de 5 años, aproximadamente 67% del total de los casos registrados. Y los casos de diarrea puntualmente fueron 320 casos registrados. Entonces vean cómo esta estadística venezolana la podemos considerar en este momento que estamos precisamente viviendo un evento sísmico, estamos en la etapa post-sismo, y es posible que, muy factible, que empiecen a aparecer casos de diarrea. Además, no solo tenemos que preocuparnos de los habitantes afectados, sino también de nuestros equipos de rescate, que afortunadamente han llegado de diversos países. Muy agradecidos estamos por esa solidaridad y ese llamado que han hecho los equipos de rescate. Y los equipos de rescate también pueden ser afectados, sobre todo por infecciones gastrointestinales. Miren estos antecedentes. En Italia, en el año 1980, 39 bomberos sufrieron un brote de gastroenteritis. En Turquía también
un brote de gastroenteritis entre el personal de rescatistas, y en Grecia 22 soldados sufrieron brotes de gastroenteritis durante la fase de despliegue en el 2014. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que procurar también que tomar ciertas medidas. Y en este caso hay una forma muy interesante que funcionó, que aplicó un grupo de rescatistas de un país, de Turquía, y ellos, las directrices que tienen es no tomar agua al lugar donde van a hacer los rescates. Ellos solamente agua mineral, agua embotellada. Y la alimentación es solamente enlatados o productos envasados. No consumen nada preparado. Y con esto ellos lograron que su equipo no se enfermara de infecciones gastrointestinales, a diferencia de otros equipos que sí sufrieron de brotes. Entonces, estas medidas son importantes y debemos también considerarlas para aplicarlas. Ok. Entonces, infecciones de piel y tejidos blandos, nuestras terceras infecciones post-sismos. Acá hay que poner la lupa en dos situaciones. Una, la presencia de bacilos gram negativos multiresistentes, y dos, los bacilos gram positivos esporulados, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso hay algo muy importante a considerar, y es que hay un patrón que siguen las infecciones de heridas. Y sabemos que las infecciones de heridas son una de las que se observan más en estas personas afectadas luego de un sismo, porque por efecto de los derrumbes hay heridas de menor, mayor grado, los escombros causan diversas lesiones de pequeña o de muy grande magnitud. Ok. Esta es una distribución global de la casuística de ciertos terremotos desde el 2004 al 2015. Todos estos países que ustedes ven acá señalados tuvieron un incremento de infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes luego de un terremoto. Y fíjense esta información, a pesar de la diversidad geográfica, los reportes médicos indican que la evolución microbiológica de las heridas sigue un patrón universal y predecible en zonas de desastre. ¿Qué significa? Que nosotros podemos guiarnos por este patrón, porque todos concordaban con este mismo patrón. ¿Y a qué se refiere con este patrón predecible? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Este es el patrón. Vamos a comenzar con las bacterias gram positivas. ¿Qué pasa? Una herida, las primeras bacterias que van a llegar a esa herida son las bacterias gram positivas, que forman parte de la microbiota del individuo. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que son de piel, y Enterococcus, que es microbiota intestinal. Entonces, como ven que dice acá, perfil de riesgo, predomina en la etapa inicial de hospitalización. Asociación clínica, infecciones superficiales e intracraneales tempranas. Luego, con el pasar de los días de hospitalización, entonces ese patrón cambia. Ahora pasan a ser las bacterias gram negativas las predominantes, y no cualquier bacteria gram negativa, bacterias bacilos gram negativos que están en el hospital y que, como todos sabemos, son multiresistentes. Por ejemplo, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp. Esa sería la segunda fase. Y se asocia muchísimo con el síndrome de aplastamiento, que ya vamos también a hablar de él, y las infecciones en niños también se asocian en este caso. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo de hospitalización, entonces las bacterias gram negativas van a predominar. Y el tercer grupo de microorganismos que hay que considerar en las infecciones de piel y tejidos blandos, de heridas en estos casos, son los bacilos gram positivos esporulados, Clostridium tetani y Clostridium perfringens, que causan tétano y gangrena gaseosa respectivamente. Vean que tiene un alto riesgo de brotes epidémicos con alta mortalidad. También vamos a ver un caso de ejemplo.
Por supuesto, el individuo en los escombros tiene contacto con el suelo, con la tierra, donde se encuentran esas bacterias esporuladas. Estos son casos de anaerobios que tenemos referidos en esta publicación a raíz de terremotos. En Indonesia, en el año 2004-2006, luego de los terremotos, hubo 203 casos documentados de tétanos. En China, en Sichuan, 2008, 67 casos de gangrena gaseosa confirmados por cultivos Xyloclostridium perfringens. Y este caso en Kashmir, en Pakistán, en el 2005, de gangrena gaseosa y tétanos. Hubo una mortalidad de 22 individuos. Eso representó un 71% de letalidad por tétanos. Entonces, en estos casos, por supuesto, hay que tomar en cuenta la vacunación. La próxima conferencia se tratará de vacunas y sé que Alfonso hablará de tétanos, sé que será así. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esta situación de los bacilos gram-positivos anaerobios esporulados. Clostridium tetani y Clostridium perfringens. A considerar ahora en esta etapa posismo acá en Venezuela. El síndrome de aplastamiento lo hemos escuchado mucho en estos días. Sabemos que es ese síndrome que ocurre cuando el paciente tiene una compresión de los músculos y una vez que es liberado de esa compresión, entonces todo el contenido de la célula muscular, mioglobina, potasio, etcétera, entonces es liberado al torrente sanguíneo y por supuesto puede causar falla renal, cardíaca, hepática, etcétera. El síndrome de aplastamiento está demostrado que es un factor de riesgo para infección por gram negativos multiresistentes. ¿Por qué? Porque estos pacientes requieren un tiempo de hospitalización prolongado y por lo tanto, a mayor tiempo de hospitalización, mayor probabilidad de colonizarse e infectarse por bacterias gram negativas del hospital, como son Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae coli, etc. Además, el tejido desvitalizado, porque ese tejido que no tuvo irrigación también es necrótico y sufre entonces o crea un caldo de cultivo más bien para esas bacterias. Entonces, el síndrome de aplastamiento es un factor asociado a infección por bacterias gram negativas multiresistentes. Además, las heridas craneales también siguen el mismo patrón. Comienzan con infección por gram positivos de la microbiota de piel y luego pasan a predominar las bacterias gram negativas. Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Serratia rubidea y lo más probable, bacterias multiresistentes. Acciones a tomar. Anticipar la evolución bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que ese patrón se cumple, que empiezan colonizando e infectando gram positivo y luego pasan a predominar los gram negativos, entonces hay que anticipar en cuanto al tratamiento. Los médicos deben tener presente que para el abordaje terapéutico antibiótico deben incluir antibióticos que permitan o que sirvan para gram negativos. Por supuesto, hay que estar pendiente de la multiresistencia y aquí es imprescindible contar con laboratorios de microbiología para poder determinar cuál es el patrón de susceptibilidad y dar un tratamiento dirigido, que sería lo ideal. Y por supuesto, el manejo crítico de los pacientes que tienen infecciones de heridas contaminadas con o Clostridium tetani o con Clostridium perfringens. Conclusiones. Los factores de riesgo que favorecen la incidencia de enfermedades infecciosas en las zonas afectadas por terremotos están asociados con la magnitud e intensidad del terremoto. Como ya vimos, a mayor magnitud del terremoto, mayor probabilidad de enfermedades infecciosas. Las características demográficas, epidemiológicas de las zonas afectadas son importantes. Hay que conocer cuáles son los microorganismos endémicos de esa zona, porque lo más probable es que esos sean los microorganismos que vayan a causar las infecciones que vamos a ver en los próximos días.
el grado nutricional de los individuos, la cobertura vacunal, súper importante también, así como los daños en las estructuras e instalaciones de salud pública, porque como les mencioné, no solo hay daños en estructuras residenciales, sino también en centros de salud. Y esto, por supuesto, dificulta el acceso a la asistencia sanitaria, el acceso a tratamientos de enfermedades crónicas. Y la medida eficaz y ampliamente recomendada, en esto concuerdan todas las investigaciones, toda la publicación revisada, es el establecimiento de un óptimo sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas. Esta sería la medida más eficaz, ampliamente recomendada. Bien, con esto hemos culminado esta presentación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Dani Martínez, muchas gracias. Y ahora tengo el honor y la alegría de presentar pues a un profesional que tiene una trayectoria internacional, no solo como ponente, como también con sus publicaciones que contribuye con toda la sociedad científica. Quiero presentarles al doctor Alfonso Rodríguez Morales, médico tropicalista, doctor honoris causa en salud pública, presidente de la Alianza Latinoamericana en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ALEIMC, past presidente de la Asociación Colombiana de Infectología y líder del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero de la ASIM, miembro del Comité de Vacunas de Adultos y es el past presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, SLAMBI, miembro del Grupo de Estudios de Vacunas de ESIM, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología y de la Asociación Española de Vacunología y de la Sociedad Argentina de Vacunología e Epidemiología. Alfonso, muchísimas gracias. Contigo. Bueno, querida Pacesa, muchísimas gracias por la presentación y bueno, mientras voy colocando aquí la presentación, agradezco primero que nada a la Sociedad Venezolana de Microbiología por esta iniciativa tan valiosa, tan importante. Este es un momento muy, muy complejo para Venezuela y, por supuesto, hay miles de aspectos que en este momento, desde el punto de vista científico y sanitario, tienen que ser atendidos. Por supuesto, uno de ellos, sin lugar a dudas, y como ya muy bien lo expuso magistralmente Diani, es el tema de las enfermedades infecciosas. Y bueno, en ese contexto y partiendo de ahí, una cosa muy importante que vamos a ver en los siguientes minutos es que felizmente una de las herramientas más valiosas que tiene la humanidad en la prevención justamente de enfermedades infecciosas son las vacunas. Y vamos a ver entonces cómo aterrizan ese contexto de las vacunas, no solamente en situaciones de desastre como esta, sino particularmente en el contexto específico de Venezuela y sus particularidades desde el punto de vista de lo que tiene que ver justamente con enfermedades prevenibles por vacuna, que es de hecho un tema en el que hemos venido trabajando ya por un tiempo importante con colegas dentro y fuera de Venezuela en relación justamente a algo tan importante como son las vacunas y su prevención. Debo declarar que tengo algunos conflictos de interés, particularmente en el tema de vacunas que tienen que ver con arbovirosis. Voy a hablar, por supuesto, de un panorama mucho más amplio, pero en este particular, pues yo obviamente he tenido vínculos con la industria en relación a vacunas para dengue, chikungunya, Zika. Bueno, yo no me voy a detener mucho en algunas cosas que ya mencionó muy claramente Diani, solamente poner un poco de un contexto para aterrizar directamente en lo que vamos a hablar de vacunas, porque cuando hablamos de esta situación, de este doblete, de este doble terremoto, pues obviamente este es un evento de una importante magnitud.
como ya los organismos internacionales de Naciones Unidas, las oficinas de cooperación, UNICEF, entre otros, han cuantificado en términos de estas cifras que van obviamente además evolucionando. Son datos que en este momento estamos en una situación muy justamente de evolución, pero que sin lugar a dudas, pues desde el punto de vista del impacto que ha tenido este doble terremoto, aterrizan muchísimos ejemplos de condiciones desde el punto de vista infeccioso por el propio terremoto, por el propio hacinamiento que se va a producir en los refugios, por el tema del agua, entre otras cosas, y en el contexto de esto, obviamente toda una serie de situaciones que nosotros debemos tener presente y por supuesto prevenir y tratar sin lugar a dudas de mitigar, dado justamente las herramientas que nosotros podemos justamente trabajar, entre ellas, como me voy a referir en particular, vacunas, ¿no? Pero cuando hablamos de vacunas y cuando hablamos de un evento de esto, y es algo que hemos discutido con muchos colegas, incluso desde el día cero, la semana pasada, de hecho, cuando ocurre esto, a mí me agarra en un congreso de vacunas, el Congreso Latinoamericano de Vacunología que se hizo en Argentina la semana pasada, y este evento no ocurre en cualquier país, ocurre en un país con unas condiciones particulares que es necesario comprender. Y esto que están viendo aquí, que es parte de uno de los múltiples tableros que tienen herramientas justamente como el WANIC, que es la herramienta de OMS y UNICEF para hacer las estimaciones de coberturas de inmunización, muestra un dato que es muy elocuente. Aquí no hay que leer muchos números, no hay que siquiera fijarse acá arriba que son todas las vacunas, sino, pues, ¿qué ven acá? Ven en rojo, en la cola, al final, ¿cuál país? Venezuela. Estos son los datos de coberturas en el año 2024, estimados el año pasado, 2025, para muchas de las vacunas. Y como ven ustedes acá, pues justamente como lo he colocado en esta diapositiva, estamos en una brecha inmunitaria preexistente. Es decir, que no solamente es, bueno, cuáles enfermedades hay o pueden haber asociadas con estos eventos, sino que cuando vamos a ver el tema de vacunar, inmunizar a la población, pues son los problemas que hay que tener, por supuesto, de entrada presente, es que estamos en un contexto de un país que viene con unas bajas coberturas de vacunación y evidentemente con una baja disponibilidad de muchas vacunas que incluso comparativamente con otros países no están disponibles, ni siquiera licenciadas para su uso en el país. Entonces, por ahí tenemos un punto para discutir inicialmente, del cual no quiero ocupar mucho tiempo, porque en realidad lo podría hacer, pero justamente a lo largo del tiempo, en la última década especialmente, que coincide además, como lo voy a mostrar, con la importante ola migratoria que ha tenido Venezuela, que ha alcanzado un top a nivel mundial, se han presentado múltiples enfermedades, múltiples brotes de enfermedades que son prevenibles por vacunas, como los brotes, por ejemplo, de difteria, los brotes, por ejemplo, de sarampión, pero muchísimas otras, incluso hasta los riesgos de polio vacunal, que se ha presentado en más de una ocasión, como ha sucedido, por ejemplo, en el Delta Macuro. Y abundan las publicaciones sobre esto, porque esto es un tema que diferentes grupos dentro y fuera de Venezuela hemos evaluado, y en este caso solamente estoy mostrando algunas relativas al tema de enfermedades prevenibles por vacuna, donde por supuesto, si tenemos esas bajas coberturas que estamos mostrando, pues vamos a tener estos riesgos ya de entrada. Y este documento que se publicó en el 2018 justamente discutía y analizaba con personas dentro y fuera de la diáspora situaciones complejas, incluso comparando con países vecinos desde el punto de vista de esa situación, de cómo esto, incluso de el problema y la crisis humanitaria que ya venía enfrentando Venezuela, es incluso se puede incluso considerar un desastre antropogénico. Y eso conllevó, de hecho, a cifras como esta que ya se han superado. Para cuando hicimos esta publicación y teníamos estos estimados de 2023, se hablaba ya de más de 7. Hoy estamos hablando ya casi de 9 millones de personas en total que en la última década han dejado Venezuela, que la mayoría de eso, la proporción más elevada justamente acá en Colombia,
en donde, por ejemplo, pasos como el estrecho de Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, pues han sido justamente escenarios donde hemos también visto esa realidad de esa migración. Y justamente esto viene con el mismo problema. Personas que nos damos cuenta, y eso es medicina del viajero, un tema importante como eventos centinela, que al ver temas, por ejemplo, de las coberturas de vacunación, de cómo está esta población inmunizada, pues nos refleja un poco también qué es lo que está pasando con ese perfil del migrante y qué es lo que ocurre cuando revisamos, por ejemplo, incluso la población menor de 5 años de edad, coberturas justamente por debajo del 50% en todas estas series de vacunas, en sarampión, en influenza, en hepatitis B, etcétera, por ejemplo, menores de 5 años de edad, o incluso un problema también muy preocupante. Vean este valor aquí, 7%. Ese 7% equivale justamente a el tema de la población menor de 5 años de edad que no ha recibido una dosis de una vacuna y salió del país. Eso, pues, lo hemos detectado acá en Colombia, esa proporción de dosis cero, y obviamente, pues, es un contexto muy preocupante. En el contexto, además, en adición al lugar de origen, al lugar de tránsito y a los lugares donde se dirigen, pues, obviamente, hay riesgos de exposición adicionales, como obviamente se ha planteado en el contexto de esta discusión, de esta crisis humanitaria. Entonces, bueno, como dicen por ahí, una expresión que no me gusta, pero que lamentablemente refleja a veces un poco la dura realidad de esta situación, cuando el pobre lava la ropa llueve. Pues estamos hablando de un país con una inmensa vulnerabilidad, con todo este contexto además, que solo me he referido en particular al tema de enfermedades prevenidas por vacuna. ¿Y qué ocurre? Bueno, se presenta esta situación desde el punto de vista de lo que tiene que ver con este doble terremoto, en el cual pues todos han visto las imágenes, los videos, las noticias, el impacto gigante de esta mega catástrofe que afecta, por supuesto, al país, con cifras que pues algunas terminan siendo realmente asombrosas en la magnitud del daño que produce esta situación. Y bueno, hablamos de unas dinámicas temporales, porque hoy es 3 de julio, tenemos una semana y 2 días después de que esto ocurre, y eso conlleva también unos tiempos en los cuales van a ocurrir esos eventos, y esos tiempos implican también unas acciones, de las cuales justamente quiero empezar a llamar la atención al rol que tiene la vacunación en esto. En estas 72 primeras horas que están descritas en la literatura, la vacunación tiene también un papel muy importante en 3 acciones fundamentales allí para este primer periodo. La protección de la cadena de frío, a la cual me voy a volver a referir posteriormente, la profilaxis para tétano, de la cual vamos a hablar en detalle algunas cosas más, y por supuesto lo que tiene que ver con los refuerzos de vacunación en diferentes condiciones que vamos, por supuesto, a discutir. Bueno, nosotros hicimos un documento técnico que va a salir publicado en los próximos días, donde hicimos una revisión de varias cosas en relación justamente a las etapas de esta consecuencia que para el caso específicamente de enfermedades infecciosas trae situaciones como el terremoto en el contexto específicamente venezolano. Por razones de tiempo me voy a concentrar, por supuesto, en aquellas que podemos ejercer influencia desde el punto de vista de vacunación. Inicialmente una, como ya mencionaba, que nos preocupa mucho, es justamente el riesgo de tétano, pero por supuesto vamos a tener, como ya lo mencionaba muy bien Diani, eventos a nivel de enfermedades gastrointestinales, algunas de esas son prevenidas por vacuna, como voy a mencionar, infecciones respiratorias igualmente, incluso el tema de las arbovirosis, también lo voy a mencionar, y otras también que las podemos dejar simplemente agrupadas, muchas exantemáticas, como el caso de, por ejemplo, del sarampión o la varicela, en el grupo justamente de enfermedades prevenibles por vacuna. Y he marcado intencionalmente para esta presentación justamente esto, porque ya cruzamos, como decía, la primera semana, nos encontramos justamente en este punto en el cual algunas cosas pues ya han sucedido y toca ahora ver realmente cómo la vigilancia de estos eventos nos mostrará si han habido situaciones o no de incremento, por ejemplo, en la ocurrencia o no de tétano, o de cómo ha sido la magnitud
de las infecciones, por ejemplo, de piel y de tejidos blandos, pero también nos toca tener en mente otros eventos que han iniciado en días previos y que otros pueden tener justamente desde el punto de vista del riesgo por diferentes razones, por ejemplo, el tema de hacinamiento que ya se mencionaba, un impacto en el curso de los siguientes días y, por supuesto, de las siguientes semanas. Como mencionaba, tétanos es uno de los aspectos que nos preocupa. Y en adición a ese documento que comenté, es un documento que va a salir en el Trial Medicine Infectious Disease, que discute globalmente todo el tema de enfermedades infecciosas en el escenario de este terremoto. Hicimos una comunicación rápida con el doctor Alejandro Risque y la doctora Claudia Beltrán, Alejandro de Venezuela, Claudia de acá de Colombia, la doctora Marbelis, en relación justamente al tema de tétano, que tiene por una parte lo que ya comentaba desde el punto de vista de que si bien no es un indicador directo desde el punto de vista de inmunidad, es un indicador que sabemos que nos sirve como proxy en relación a cómo han venido comportándose las coberturas específicamente de DTP1 y DTP3 en los últimos años en Venezuela. Y pues este gráfico es sumamente elocuente en relación justamente a los riesgos, por supuesto, potenciales que hay para el caso de tétanos, de histeria y por supuesto de tosferina. Entonces, ¿esto a qué nos conlleva? Bueno, nos conlleva a que debemos tener, basado justamente en la evidencia científica, presente que la vacunación es un componente operativo de esta emergencia en Venezuela. Es decir, la vacunación no es, como escuché en días pasados en algunos espacios, una discusión de un evento, de un elemento de carácter secundario, no, es importante y es un despliegue que debe ocurrir simultáneamente con otras intervenciones como el agua segura, manejo de trauma y que van a tener, por supuesto, un impacto importante en una contención proactiva basada además en los vacíos de inmunidad documentados que ya hemos mencionado. En la publicación que va a salir en el Trial Medicine Infectious Disease, no, esto no es para que lo lean, solamente es para rápidamente mostrarles la evaluación que con un equipo grande de personas que parte del tema de la Sociedad Científica de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, hemos evaluado en diferentes riesgos, desde los que ya se mencionaron en la presentación previa a otros que obviamente hay que tener presente en diferentes escenarios, tanto locales como distantes a esto, porque debemos recordar que, como ya se mostró, y yo también lo tenía allí en la imagen, 7 estados son los que están directamente afectados, pero vamos a tener un fenómeno justamente de desplazados importantes. Entonces eso quiere decir que vamos a tener que tener otras consideraciones adicionales también, no solamente con los refugios en zonas como La Guaira, Caracas, alrededores, etcétera, sino también, como ya de hecho se está reportando, personas que llegan damnificadas, por ejemplo, incluso al estado de Nueva Esparta, a Anzoátegui, a otros lugares del país, consecuencia obviamente de esta situación. En cuanto a vacunas, entonces, aparte de tétanos, que ya me voy a referir un poquito más a esto, pues hay otras vacunas que justamente entran dentro de este grupo. Lo podemos dividir en vacunas que son prioritarias en este momento y otras que pueden tener una valoración de riesgo específico de acuerdo a características de orden epidemiológico, de orden ocupacional, en el contexto justamente de esto. Una cosa importante que quiero mencionar, porque podrían ustedes decir, bueno, pero el doctor Rodríguez está hablando de vacunas y está mencionando ya algunas vacunas que de hecho no están en el país. Y es que hay que tener presente que en este escenario va a haber una disponibilidad de vacunas que llegan justamente por tema de donación, como voy a mostrar posteriormente, ya está ocurriendo. Bueno, la vacuna, y no vacuna en realidad porque no es una vacuna, sino en realidad una profilaxis, un biológico importante, es el tema justamente del tétano. Y aquí en este algoritmo simplemente lo estoy resumiendo de forma ultra simplificada de posibles escenarios en los cuales, por supuesto, es importante recordar, no se está haciendo una recomendación de colocación masiva a todo el mundo de toxoide tetánico. Vamos a tener evidentemente una serie de escenarios en los cuales, si hay un historial de vacunación documentado, completo, un bajo riesgo, de acuerdo obviamente al tipo de lesión que haya o no ocurrido, pues evidentemente no va a ser
necesariamente requerido justamente esto en lo que, por supuesto, vamos a tener escenarios en los que puede ser no solamente requerido el toxoide tetánico, sino incluso el tema de incluso inmunoglobulina. Entonces, eso va a depender justamente de cada escenario en relación justamente a el caso específicamente individualizado. Y aquí se lo resumo, y esto es, digamos, una infografía derivada de esta publicación que va a salir en las próximas horas, solo específicamente enfocado al tétano, donde, por supuesto, ¿qué se recomienda hacer de acuerdo si es una herida limpia, si es una herida menor? ¿Qué pasa cuando hablamos de una herida sucia o grave? ¿Y qué pasa además con otros contextos como personas desplazadas, personal de rescate? Vamos obviamente a considerar si el antecedente, específicamente inmunización antitetánica, y cuáles van a ser las acciones que recomendamos específicamente de acuerdo a esto. Pero, por supuesto, una de las cosas que ha sido muy bonita es cómo, no solamente dentro del país, sino fuera, hemos tratado de ver cómo podemos ayudar. Estamos en el escenario en que lo digital nos ayuda mucho. Estamos haciendo telemedicina, teleconsulta, estamos haciendo grupos colaborativos de evaluación. Y, por ejemplo, con la doctora Claudia Beltrán, del Comité de Vacunas de la Asociación Colombiana de Infectología, se ha desarrollado este árbol de decisión que se está trabajando y se está compartiendo en su uso directo en un grupo ya de más de 600 pediatras que están colaborando en telemedicina en el tema de lo que es esto, lo que se llama Pediatras Unidos por Venezuela, donde esto que está aquí está disponible en este enlace, lo voy a compartir luego en el chat durante el periodo de la discusión, porque es una herramienta que se puede usar incluso sin internet. Usted lo descarga y va a tener la opción de poder valorar muy rápidamente el escenario específico del riesgo para esta situación, en la situación, por ejemplo, con heridas, niños sin carné, adultos, embarazadas, brote, cómo jerarquizar la vacunación en escenarios donde sabemos obviamente que hay problemas en la disponibilidad de las vacunas, cómo tratar de mantener un registro, entre otras cosas. Aquí les muestro un poco lo que les decía anteriormente, cómo clasificar las heridas para la decisión de justamente la profilaxis antitetánica, la evaluación del antecedente y justamente la matriz de decisión para definir qué voy a colocar, si voy a colocar, por ejemplo, un refuerzo o si incluso, por ejemplo, tengo que completar una serie o tengo que administrar una inmunoglobulina, entre otras cosas que, por supuesto, en este contexto de diferentes escenarios, basado en el tipo de herida y basado en el antecedente de vacunación con toxoide tetánico o con vacuna que contenga el toxoide, pues obviamente habrá que considerar de acuerdo a todos estos posibles escenarios. Entonces, esa es por una parte inicialmente una de las prioridades, tétano. Pero como decía anteriormente, tenemos acá unas primeras vacunas que también hay que tener presente en este escenario desde el punto de vista prioritario. Por ejemplo, el caso de triple viral, por los temas de sarampión, recordemos que vamos a tener un tema de hacinamiento, venimos también con bajas coberturas de vacunación para sarampión, vamos obviamente a tener también otras infecciones como el caso de Haemophilus influenza tipo B, neumococo, rotavirus, entre otras cosas, hepatitis B, influenza, COVID, que pues sigue circulando, y el caso por separado, digamos, de la posibilidad de tener vacuna de neumococo sola, que también pues, entra dentro de este grupo de vacunas prioritarias. Pero tendremos también otros escenarios que pueden estar en riesgo específico. Por ejemplo, si hay una exposición con animales, sabemos que en este momento también los animales están en el foco del impacto. Va a haber obviamente desplazamiento de los animales por diferentes razones y no solamente tenemos la rabia transmitida por perros, debemos recordar que gatos, otros mamíferos pueden obviamente transmitir la rabia y esto también, por ejemplo, es uno de muchos ejemplos en los que acá le estamos dando, y esto está también libre acceso, esta información para consultar el tema de las poblaciones para los cuales se está recomendando esto y justamente cuáles son los escenarios en los que específicamente ocurre en este contexto. Bueno, y aquí solamente para mostrar lo que decía anteriormente.
La gente dice, no, pero es que en Venezuela no hay vacunas, tuvimos un anuncio de un racionamiento, no nos llega XY vacuna. Bueno, los países están en este momento justamente donando también específicamente vacuna pentavalente, difteria, tétano, y habrán escenarios en los cuales pues, es importante tener presente esto también, justamente en la necesidad de poder tener a la población debidamente inmunizada en este contexto. Entonces, vamos a tener que considerar varias cosas. Uno, la brecha previa, que ya lo mencionaba, la disrupción que va obviamente a ocasionar el propio terremoto, porque esta disrupción afecta a los sistemas de salud, va a afectar los programas de control, va a afectar obviamente también los servicios que tienen que ver con la propia vacunación, los programas de vacunación en los sitios fuertemente afectados. Y, por supuesto, lo que va a empezar a ocurrir con el tema de los hacinamientos en los refugios temporales que van obviamente a conllevar a esto, ¿no? Entonces, ejemplos. Hepatitis A. Esto es un ejemplo, por supuesto, interesante en una vacuna que no está, de hecho, incluida en el esquema y donde justamente en estos escenarios que ya se mencionaban, va a haber un riesgo, por supuesto, de hepatitis A, hay que tenerlo presente. Y si bien no se está recomendando una vacunación masiva y indiscriminada, habrá que evaluar justamente los riesgos en cada lugar. Fiebre amarilla lo menciono por el tema justamente del movimiento poblacional que puede haber. Recordemos que Venezuela viene de una situación de 2025 y 2026, también con una problemática de fiebre amarilla. Pero realmente, y si hablamos un poquito de arbovirus, las dos preocupaciones que más hemos plasmado, por ejemplo, en este documento, es el tema de dengue y de chikungunya, porque sabemos que hay una circulación importante en la parte centro-norte costera del país. Hay vacuna para dengue, ya se venía usando en Venezuela, aunque en Venezuela no está licenciada, había entrado, digamos, por los caminos verdes. No sabemos ahora qué escenario va a haber en este momento. No se está recomendando tampoco de forma universal, pero hay que tenerlo presente igual como el caso, por ejemplo, de cólera. Recordemos que hay eventos previos, y ya mencionaba algo de esto, Diani, de terremotos que se han asociado justamente también con el tema de cólera. Y Diani habló muy bien de la parte de infecciones bacterianas y de antibióticos, y justamente sobre esto ha habido una gran discusión en escenarios previos de terremotos, de los cuales en el caso de infecciones bacterianas solamente quiero mencionar una cosa que es importante y es recordar que tenemos vacunas, por ejemplo, como el caso de neumococo, meningo, hemófilos influenza tipo B, que pues obviamente nos van a reducir el riesgo de ciertas infecciones bacterianas. Entonces, la idea es tener presente esto, un ecosistema de prevención integral, donde por supuesto el tema de control WASH, el tema, por ejemplo, control de vectores, que no hay que perder de vista, con el tema de agua estancada, de escombros, etcétera. El aislamiento sindrómico, cuando pueda haber un riesgo, por ejemplo, de brotes de tipo respiratorio, gastrointestinal, etcétera. Ese stewardship antimicrobiano que va de la par a lo que se mencionaba anteriormente, pues también debe tener un contexto integral con vacunación rápida y dirigida, valorando justamente la necesidad en grupos particulares. Pero además, y como lo que mencionábamos aquí en el documento, pues no olvidemos que esta situación no solamente es un impacto a la salud humana, hay una disrupción ambiental, claramente, y por supuesto también un impacto a nivel de la salud animal. Por lo cual aquí el enfoque de One Health no deja de ser importante, además porque muchas de las condiciones que estamos hablando aquí también son de paso condiciones zoonóticas. Hablábamos, por ejemplo, el tema de rabia, y esto puede, por supuesto, en algunos escenarios tener importancia. Recordemos además que, por ejemplo, los perros y los gatos son siempre una compañía de familias y, como decía anteriormente, se han rescatado muchos animales domésticos. Pero bueno, para ir cerrando, quiero mencionar también una cosa que es crucial y en discusiones que hemos tenido con organismos internacionales, el tema de la cadena de frío, porque aquí tenemos un riesgo muy importante de impacto sobre la cadena de frío en esas zonas. Son zonas complicadas, se va a requerir una restauración, una protección inmediata del suministro de vacunas. Recordemos las características que las vacunas deben tener en ese movimiento a lo largo de la cadena, en los diferentes niveles territoriales, para garantizar justamente que
terminemos inmunizando y no colocando simplemente un líquido inerte que nos va a proteger. Y obviamente eso está ampliamente descrito y ampliamente definido en lo que tiene que ver con experiencias previas, como el caso de lo que ocurrió, por ejemplo, en el terremoto de Turquía, con el tema de la interrupción de la inmunización, porque muchas unidades pueden obviamente verse afectadas al no tener, por ejemplo, las herramientas, los equipos de refrigeración para poder garantizar una cadena de frío vacunal. Y solamente para recordarles, pues aquí podemos ver de este manual de OMS que tenemos algunas vacunas que pueden ser obviamente muy sensibles a las temperaturas, como pasa por ejemplo con OPV, la vacuna de polio oral, o por ejemplo con el caso de la influenza inactivada, o lo que decía anteriormente, vacunas por ejemplo que contienen difteria o tétanos, que pues es importante tener muchísimo cuidado con ello, como el caso de la pentavalente, la hexavalente, sarampión. Estas están en un grupo que son obviamente importantes, especialmente todo este tema de la cadena de frío. Bueno, y se mencionaba el tema de los refugios y los albergues. Ahí también va a haber que tener un esfuerzo adicional de evaluación y de justamente de vacunación para condiciones que puedan justamente ser de importancia, especialmente por el tema del hacinamiento, influenza, COVID, sarampión, donde es muy importante tratar de llevar a un nivel en el que ojalá no ocurran casos de estas enfermedades prevenibles por vacunas que están altamente asociadas con estos escenarios. Entonces, en resumen, y un poco esto que lo hemos socializado en diferentes grupos, vea por acá, pues evidentemente lo que decía tétanos, por el caso, por ejemplo, de los refugios, otras condiciones, sarampión, rubiola, tosferina, etcétera, tiene también importancia por esas condiciones de hacinamiento, tener cuidado con la recuperación, el mantenimiento de los esquemas en la población infantil. Recordemos además que también esto no es un tema solamente de vacunación de niños, vacunación de adultos, otros escenarios, dependiendo del riesgo, el personal de respuesta, qué pasa con los animales, etcétera. Entonces van a haber situaciones ahí también a tener presente. ¿Qué podemos concluir? Mi penúltima diapositiva. Un desastre natural, por supuesto, no tiene por qué convertirse en una emergencia secundaria de salud pública, por ejemplo, por un brote de una enfermedad prevenible por vacuna. El impacto depende de la resiliencia del sistema y las brechas inmunitarias existentes. La vacunación es un componente táctico de respuesta de emergencia temprana y no una fase de recuperación pasiva. Y, por supuesto, la precisión epidemiológica, datos locales, vigilancia, vacunación dirigida, va, por supuesto, a prevenir enfermedades que son evitables y salvar, por supuesto, vidas. Desde la red de Alianza Latinoamericana de Sociedades Científicas de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ALEIN, y sus 15 sociedades, estamos obviamente acompañando, estamos en contacto con la sociedad que en este momento está miembro directamente, que es la Sociedad Venezolana de Infectología. Estamos justamente con la doctora María Mercedes Panizo también, con la intención de que la Sociedad Venezolana de Microbiología haga parte de la alianza y pues por supuesto nosotros estamos siempre disponibles a apoyar y a colaborar en todo lo que podamos. Aquí les dejo mi contacto de Instagram y bueno, quedamos atentos para las preguntas, para las inquietudes y por supuesto como venezolano en la diáspora. Yo soy venezolano, tengo nacionalidad colombiana, vivo en Colombia hace 15 años atrás. Espero obviamente que Venezuela salga adelante de esta situación y bueno, por su atención, muchísimas gracias. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Alfonso, por este recorrido tan amplio y tan impecable que acabas de hacer acerca de las vacunaciones y de todo lo que necesitamos saber acerca de vacunas en situaciones de desastre. De verdad, muchísimas gracias desde la Sociedad Venezolana de Microbiología y esperamos pues prontamente pasar a ser miembros de ALEIN y OPEAT. Bien, tenemos por aquí algunas preguntas justamente con base en todo lo que han hablado tanto Diani como Alfonso en esta hora que ya tenemos conectados en estas dos espléndidas presentaciones. Pues
hay algunas preguntas que inclusive pienso que podemos responder entre todos, pues si bien están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la presencia de infecciones en situaciones de desastre, pues también nuestros asistentes están preocupados también por algunos aspectos adicionales. Quisiera comenzar con la primera pregunta y la voy a dejar totalmente abierta para Alfonso, para Pacesa, para Diani e inclusive para mí, que viene por una persona que se llama Carmen, que nos comenta por aquí, ¿cómo se realiza la clasificación de las personas de acuerdo al riesgo de contraer una infección y cómo se realiza su seguimiento y prevención? Bien, yo quisiera, si ustedes me permiten, iniciar respondiendo esta pregunta, porque primero que me llama muchísimo la atención, porque es súper importante, y es que hay una clasificación, ¿no? A nivel mundial, y esta clasificación particularmente viene dada por un enfoque que tiene que ser médico inicialmente, y el segundo enfoque pues está muy relacionado a la parte epidemiológica. Y lo primero a nivel médico es clasificar a estas personas por riesgo individual. Y eso lo estaba también comentando mucho Diani durante su intervención, un riesgo individual por trauma físico. Y ahí están a todas estas personas que han sufrido un síndrome por aplastamiento, que tienen heridas abiertas. Y también está la parte colectiva, ¿okay? Ese riesgo colectivo del que tanto Diani como Alfonso han tocado en sus presentaciones, que es justamente ese riesgo colectivo por desplazamiento, por pérdida de vida y por pérdida de servicios básicos, como son tan importantes como el agua, para comenzar. Y inicialmente, pues cuando vamos a hacer algo que tiene que ver con riesgo individual, yo allí quisiera tomar en cuenta la clasificación de heridas que nos hace el CDC y la Organización Mundial de la Salud, y particularmente lo tocó en su presentación Alfonso, muy relacionado a la parte de tétanos, pero la clasificación de las heridas estaba allí perfectamente y se clasifica en cuatro aspectos, tiene 4 clases. Voy a empezar por la principal, que sería la clase 4, que son estas heridas de riesgo crítico, justamente porque Diani las tomó en cuenta en su presentación, que son aquellos pacientes que tienen síndrome de aplastamiento. Y desafortunadamente, como permanecen tanto tiempo atrapados bajo los escombros, pueden sufrir amputaciones traumáticas, tienen falta de irrigación en tejidos debido al aplastamiento. Entonces allí vienen todas estas infecciones por bacterias multiresistentes como Acinetobacter baumannii, como Pseudomonas aeruginosa, como anaerobios, con gangrena gaseosa, que también la comentaba Diani. Después vienen las clase 3, que son de heridas contaminadas de riesgo alto, que son estas heridas accidentales que se sufren generalmente durante los escombros, producto del derrumbe, y entonces allí pues tenemos pacientes que probablemente necesiten tener alguna cirugía de emergencia o que tengan que ser tratados rápidamente por este tipo de heridas. Después vienen estas heridas que son de riesgo moderado, como lo dice el CDC, que son de clase 2, que son, por ejemplo, debridamiento de alguna herida, y también entonces aquí podemos tener algún tipo de infección asociada, como son infecciones de tracto respiratorio, infecciones de tracto digestivo, infecciones urinarias. Y al final, pues estas heridas que son limpias, entre comillas, que generalmente pues no están contempladas en este tipo de situaciones como las que estamos viviendo actualmente en Venezuela posterior a los 2 sismos. Si nos referimos a la parte de riesgo colectivo, pues entonces aquí ya tenemos que ver estas personas que tienen alto riesgo, o son aquellas personas que están en refugios masivos, ¿verdad? Como las que estamos viendo en este momento en Venezuela, personas que están hacinadas en los albergues, y desafortunadamente es porque la cantidad de personas que han sido afectadas por estos 2 terremotos ha sido masiva en nuestro país. Y justamente pues estamos en una situación muy vulnerable. Y si bien es cierto, debería tratar de hacerse algún tipo de segregación entre personas, entre adultos y niños. En este momento, pues generalmente están todos hacinados
en los albergues. Y nuevamente repito, esta es una situación de emergencia que estamos viviendo en Venezuela. Estas son las recomendaciones que nos hace generalmente el CDC y la Organización Mundial de la Salud con referencia a cómo podemos clasificarlos. Pero muchas veces es sumamente difícil, Difícil. muy difícil realizar esta clasificación tratando de seguir estas recomendaciones que nos hace el CDC, la Organización Mundial de la Salud, porque después de que atravesamos una situación tan importante como la que tenemos, no solamente en nuestro país, Diani hizo una, Un una recorrido. Sí, señor, nos hizo un recorrido muy importante sobre todo lo que ha sucedido a nivel internacional y nosotros no estamos exentos. Todos los países que han tenido algún tipo de desgracia a nivel natural, como la que nosotros hemos vivido, han pasado también por estas situaciones. Sin duda, María Mercedes, lo has hecho una explanación muy bonita y no repitiendo, pero tal vez apuntando algunas cosas, ¿no? Esta clasificación es de muy alto riesgo, pues básicamente como son los traumas, exposición, que tú bien lo has traído, el riesgo alto, que serían aquellos hacinamientos por la colectividad, ¿no? No olvidarnos que la transmisión de vía aérea en los locales de hacinamiento es importante, como el sarampión, influenza, COVID-19, debido a la falta de espacio, ¿no? Que se tiene, y claro, las enfermedades gastrointestinales, rotavirus, salmonelosis, porque hay mucha cantidad de gente en algunos albergues y apenas hay un lugar, un sanitario que se va a compartir, ¿no? Y el riesgo ocupacional, que no podemos olvidarnos. ¿De quiénes? De los resgatistas, los bomberos, personal médico, apoyo, aquellos que están yendo a la campaña, esos voluntarios, no olvidarnos, porque en ese intuito de ayudar, muchas veces no olvidemos que son escombros que tienen material pérforo cortante, que Alfonso bien lo ha colocado en la exposición, para no olvidarnos de la exposición contra el tétano, ¿no? Amenaza también contra tétano, hepatitis, exposición a agua contaminada, y el riesgo moderado abajo, que no podemos olvidarnos de las personas que permanecen en zonas afectadas, pero que sus viviendas aún se consideran seguras, pero a veces tienen acceso parcial al agua, a asistencia. Es súper importante en relación a eso. Y alguien nos habló sobre prevención. Claro, Alfonso nos ha debruzado con toda la información en relación a prevención, y una de las prevenciones pilares es la vacunación. Quería apuntar esto. Alfonso, ¿tú Sí, quisieras comentar algo sí. en particular? Y Diani, por favor. Sí, yo solamente para complementar con lo que ya se ha dicho, yo creo que porque la pregunta es un poco general, no es Sí. específicamente algo a una condición específica. Y justamente otra cosa que no hay que perder de vista es que tiene que haber una vigilancia. Hay que hacer una vigilancia de todos estos eventos. Recordar además que pueden ocurrir eventos simultáneamente, que podemos tener obviamente una exposición múltiple a diferentes cosas y que, bueno, el antecedente, cómo llega la población a esta situación catastrófica, como decía anteriormente, también pues tiene unas circunstancias importantes desde el punto de vista de la ocurrencia de diferentes situaciones y la posibilidad, además de que ocurran eventos de importancia desde el punto de vista epidémico, que hay que vigilar muy estrechamente porque sin lugar a dudas en otras situaciones se han precisamente presentado en otro tipo de desastres naturales, no solamente el caso de los terremotos, de hecho como ocurrió hace un par de años en Brasil, en el sur de Brasil, con el tema de las inundaciones que conllevaron, de hecho, por ejemplo, a cifras importantes, por ejemplo, de infecciones por vía gastrointestinal, el caso de leptospirosis, etcétera, que se empezaron a documentar. Entonces, yo creo que es muy importante porque el número de riesgos es muy amplio y esto no hay que perderlo de vista porque, claro, ahorita en esta primera etapa, sin lugar a dudas,
el objetivo durante estos primeros días fue tratar de rescatar personas, salvar vidas, digamos, a toda la posibilidad digamos, de los recursos que estuvieron disponibles para ello, llámese nacionales, llámese internacionales, pero tenemos que tener presente la vigilancia que hay que hacer sobre también este tipo de situaciones que se pueden, y de hecho muchas se van a presentar, y habrá que tratar justamente de hacer control y mitigación de esta situación, entre eso justamente como lo discutía yo, con el tema del uso de las vacunas, las que están disponibles en el país, pero felizmente las que están llegando por tema de donación. Si me permiten también apuntar con relación a, no debemos olvidar los pacientes que ya venían con enfermedades crónicas, pacientes que, Totalmente. sí, que Totalmente tienen de acuerdo. diabetes o pacientes que tienen tratamiento oncológico, todos Sí. esos pacientes que ahora van a quedar un poco desasistidos y que esta situación le complica también su enfermedad de base o su tratamiento. Sí, justamente es que tenemos una situación, como diría yo, multiparamétrica. Tenemos demasiados parámetros a tomar en cuenta y tenemos que hacer como un enfoque sistémico de todo lo que tenemos que abordar de alguna u otra forma. Y justamente tomando en cuenta todo lo que comentó Diani y lo que comentó Alfonso durante sus presentaciones, yo creo que uno de los grandes retos, y de hecho es el hecho de que hayamos tratado de organizar esta actividad científica, es la responsabilidad que vamos a tener los microbiólogos de ahora en adelante. Tenemos que estar muy alerta y justamente estar no solamente alertas, tenemos que tener todas nuestras competencias profesionales totalmente al día, porque se nos van a presentar casos en los cuales vamos a tener que hacer acopio de toda esa fortaleza para poder realizar la identificación lo antes posible, para poder orientar la terapia necesaria en este tipo de casos. Y nos enfrentamos a una contingencia tan importante en la cual nuestros servicios médicos están sumamente vulnerables, pero tenemos que igualmente dar respuesta. Entonces, justamente tenemos que prepararnos para lo que viene. Y una de las, y me perdonan, uno se pone sensible al final con este tipo de cosas porque no tenemos suficientes manos para poder hacernos cargo de todo esto. Tenemos todavía muchísima reserva profesional y reserva moral y reserva de conocimiento, pero también necesitamos tener acceso a poder desarrollar todo esto y nos estamos viendo con serias dificultades para poder afrontar esto, lo que no implica que no estemos preparados de alguna forma para ello y que tratamos justamente con este tipo de actividades de que estemos prevenidos, porque es a lo que nos vamos a enfrentar dentro de muy pocas semanas. Justamente Diani estaba presentando uno de sus diagramas y justamente en la segunda y tercera semana aparecen justamente las infecciones respiratorias y posteriormente y muy cercanas las infecciones gastrointestinales. Entonces, esto es lo que nos viene a nivel de nuestros albergues. Va a ser un reto muy grande para nosotros como venezolanos, nuestros médicos, nuestros microbiólogos y todas aquellas personas que estén de alguna u otra forma involucradas en la atención a estos pacientes. Es lo que nos viene, es lo que nos viene. Pacesa, te dejo la próxima pregunta. Sí, la doctora Tania Chávez, ella felicita al doctor Alfonso por la brillante presentación con un tema tan importante y sencillo, pero que nos trae este panorama de la situación catastrófica, ¿no? Dice, me gustaría saber la vacunación antimeningocócica, cómo están indicadas para las personas que están abrigadas y para los profesionales involucrados en los resgates. Bueno, y un tema muy importante, ¿no? Debemos recordar que en este documento que está disponible, yo compartí el enlace, ahora lo voy a volver a compartir,
nosotros hicimos una evaluación de diferentes riesgos, tomando en consideración la evidencia y el escenario epidemiológico de la información disponible para Venezuela. En primera instancia, no está recomendada una vacunación antimeningocócica masiva ni sistémica para las personas alojadas en los refugios. En primera instancia, tampoco para los equipos de rescate, solo por el hecho de haber ocurrido un terremoto. Sin embargo, por supuesto, hay que tener presente que el hacinamiento es un factor de riesgo para la transmisión respiratoria y la decisión, como decía, un poco conectado con el comentario previo, debe basarse en la vigilancia, ver si aparecen casos, conglomerados, vigilar la incidencia local si llegase a suceder, confirmar obviamente un brote y además un tema muy importante, recordar que debemos tener idealmente una caracterización del serogrupo. Si se llega a identificar un brote, las autoridades deberían, obviamente, tener una conducta de vacunación reactiva y focalizada con la vacuna, que pues dependerá un poco justamente de lo mismo que decía anteriormente, qué vacuna tiene o no el país, bien sea porque la tenga o bien sea porque llegue por la donación en este contexto y que sea apropiada para el serogrupo circulante, que es parte obviamente de la discusión específica en meningo, junto con la búsqueda activa de casos, confirmar por laboratorio, eso tiene también un papel importante, las medidas para reducir el hacinamiento, el tema de la mejora de ventilación, si hay un caso sospechoso confirmado, recordar que pues si es una enfermedad meningocócica invasiva, pues ahí la prioridad es la atención urgente, el aislamiento por gotas, no olvidar la quimioprofilaxis temprana a los contactos estrechos, el tema de los convivientes, las personas que van a tener exposición directa a las secreciones orales o respiratorias, si están obviamente en contacto con el personal de salud o rescatistas, por supuesto, hay que recordar también el tema de la profilaxis reservada para exposiciones sin protección. Entiendo que se está usando, por ejemplo, los rescatistas están usando mucho por el tema del polvo, mascarillas, incluso he alcanzado a ver que están usando mascarillas N95, pero vamos a tener obviamente riesgos si llega a ocurrir una reanimación boca a boca, una intubación, una aspiración de vía aérea, pues ahí hay unos riesgos que hay que evaluar, pero no se indica solo por el hecho de que haya una situación de albergue o de contacto casual con sobrevivientes, sino que debe haber una vigilancia clínica muy activa, aplicar las vacunas considerando además pues la disponibilidad y el esquema nacional y el riesgo epidemiológico real, evitando intervenciones indiscriminadas que puedan además pues traer otras situaciones complejas de un mal uso, por ejemplo, del poco recurso que puede haber en el caso específicamente de vacunas. Perfecto. Muy bien. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Esta pregunta es del doctor Gabriel Vera. Nos comenta por aquí, buenas noches. Mi pregunta se refiere a en qué instituciones internacionales se pueden realizar cursos de manejo de desastres naturales a gran escala, pues en algunos países no están preparados para este tipo de situaciones. ¿Conoces algunas instituciones, Alfonso, por favor? Sí, sí, de hecho la OPS tiene estos cursos online, es sumamente recomendado, hay que tener presente, ¿no? Que esto no es nuevo, yo les recomiendo mucho el campo virtual de salud pública, ahí se ofrecen cursos que son Excelente. gratuitos de gestión de riesgo, emergencia y desastre, respuesta multiamenaza, sistema de comando de incidentes para hospitales, que pues uno habla ahorita de estos temas y esto no es algo que lamentablemente piense uno que en todos los hospitales está planteado, pero ahí también hay un aspecto en el que todas las instituciones deberían tener un plan de respuesta protocolizado ante este tipo de situaciones para saber, obviamente, cómo se va a responder específicamente. Entonces, en esa plataforma que es la del campo virtual de OPS-OMS, sí, ahí hay información que es muy buena, muy valiosa, cursos y pues la verdad que es súper recomendado. Totalmente de acuerdo contigo. Si fíjense que si bien es cierto, hay instituciones internacionales, pues también hay instituciones nacionales que también se encargan de ofrecer
este tipo de cursos. Por ejemplo, a nivel de la Universidad Central de Venezuela, los bomberos universitarios, pues tienen, y lo sé por experiencia propia, pues tienen excelentes cursos para la parte de manejo de desastres. Y la Cruz Roja, Ya. pues también ofrece este tipo de cursos, no solamente para el manejo de desastres naturales, sino también cursos generales para atención de heridas, para poder entablillar una fractura en el caso de que sea necesario, hacer resucitación cardiopulmonar tan importante. Les digo, yo particularmente hice estos 2 cursos en la Cruz Roja Venezolana ya hace un tiempo, y es importantísimo que nosotros como personal de salud podamos atender cierto tipo de emergencias que son importantes. Se nos puede presentar en cualquier momento de nuestra vida y tenemos que aprender de alguna forma a atenderlas de la forma adecuada. Y esto es sencillamente continuar una capacitación que nosotros como profesionales de salud tenemos que tenerla siempre. Adelante, Pacesa. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Yokais nos dice, hola, buenas noches, gracias por este importante aporte. Mi pregunta es, en nuestro país, me imagino que ella es venezolana, con tantas deficiencias diagnósticas Sí. en atención hospitalaria y la limitación para realizar cultivos en esta fase en donde los pacientes tienen mucho tiempo de evolución en sus lesiones y, por supuesto, las complicaciones relacionadas al evento, en esta fase, de qué tratamiento antimicrobiano empírico está recomendado con relación a las infecciones de piel y de partes blandas en pacientes no operados aún. Ya podríamos considerar la cobertura antimicrobiana contra gram negativos tipo pseudomonas sensibles o gram positivos y anaerobios. Es nuestra pregunta amplia. Sí. Muy ¿Quieres amplia. comentarla? Bueno, yo quisiera empezar de repente respondiendo esa pregunta porque de hecho la hemos tenido en discusión en varios grupos, ¿no? Y primero que nada, la pregunta es muy amplia en el sentido del planteamiento, ¿no? Si estamos hablando de lesiones traumáticas tardías, contaminadas, con tejido desvitalizado, aplastamiento, necrosis, etcétera, pues obviamente debe manejarse como una infección complicada de piel y parte blanda, con un alto riesgo de compromiso profundo y polimicrobiano. Pero por supuesto, siempre que se habla de esto, la otra cosa que quizás no lo hicimos mucho, no lo discutimos mucho hasta ahora, es recordar justamente que estos son el tipo de situaciones en las cuales, pese a que es una condición infecciosa, la prioridad no es solo el antibiótico, sino una apropiada valoración quirúrgica. Y esa valoración quirúrgica es urgente, la irrigación abundante, retiro de cuerpos extraños dentro de ambientes obviamente hospitalarios, debridamiento de todo ese tejido necrótico. El antimicrobiano aquí no sustituye el control de foco y no debe esperarse el resultado ni de cultivo ni de estudio de imagen si hay sospecha de infección necrosante o sepsis para justamente esa intervención de tipo quirúrgico. Obviamente, estos son cuadros que pueden tener una complicación que puede llevar al paciente a situaciones muy, muy complejas, sepsis, necrosis, fascitis, fracturas expuestas, etcétera. Y pues en esos casos, evidentemente, es razonable y está en las guías iniciar coberturas empíricas intravenosas ampliadas que tengan cobertura, evidentemente, para diferentes patógenos, por ejemplo, piperacilina tazobactam con banco, que pues de nuevo entramos en una discusión también de disponibilidad que desconozco en este momento específicamente para el escenario venezolano, pero que obviamente va a apuntar, por ejemplo, a cubrir, por ejemplo, patógenos como estreptococos, estafilo, incluyendo la posibilidad que pueda haber gérmenes resistentes, bacilos gram negativos, anaerobios, pseudomonas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues hay que tener presente, por una parte, temas antimicrobianos, pero por el otro lado, el tema desde el punto de vista de manejo quirúrgico, a la par que es crucial en este tipo de escenarios. Diani, Perfecto. ¿quisieras apuntar algo adicional, Diani, por favor?
Sí, lo que quisiera apuntar es referente a la disponibilidad de laboratorios de microbiología en Venezuela. Todos sabemos que en el área pública son muy pocos laboratorios. Así es. La mayoría de los laboratorios son en el ámbito privado y bueno, esto también es una limitante. Deberían existir y en la actualidad con esta situación deberían estar activos los laboratorios de microbiología en el área pública también. Esta es una situación verdaderamente muy difícil y lo sabemos de primera mano. Lo que acaba de decir Diani es totalmente cierto. Y justamente muchos de los laboratorios privados hace muchísimo tiempo, pues se están encargando de realizar la bacteriología de los hospitales públicos. Y justamente allí cambia total y completamente la casuística de cada uno de esos laboratorios que se encuentran en estos centros privados, porque si bien es cierto, podrían a lo mejor tener con relación a bacilos gram negativos, a lo mejor solamente pseudomonas o alguno que otro Acinetobacter baumannii, y resulta que nos encontramos a lo mejor con gram negativos no fermentadores, que son de difícil aislamiento, de difícil identificación y además de eso, de difícil tratamiento. Y tenemos experiencia en esto. Entonces, justamente nos enfrentamos a una situación verdaderamente muy importante y estamos en este particular muy vulnerables. Y tenemos que decirlo con muchísima honestidad y responsabilidad. Y lo que viene cuando se compliquen estos pacientes, pues creo que lo sabemos todos, estamos enfrentándonos a una situación muy, pero muy importante y crítica. Sí. Bueno, felizmente ha habido también donación de antibióticos, ¿no? En este Así contexto es. hemos tenido información de que ha habido donación de antibióticos y lo que no sé es si hay alguna capacidad de diagnóstico rápido o molecular rápido en el contexto de la instalación de esta cantidad importante de No lo nuevos sabemos hospitales todavía. móviles que han llegado Sí. a La Guaira. Entonces, esa parte la desconozco, pero Yo también. hay que tener presente esto, ¿no? Ahorita, digamos, a nivel global, con el tema del advenimiento de pruebas moleculares rápidas, puede ser una herramienta también Sí. útil en este escenario con estos paneles que pues, hoy en día pues, para otros países es algo muy de rutina. No sé en el escenario venezolano, pero con esta llegada, de repente quizá pueda que algunos estén ya también en una mejor capacidad de poder establecer algún tipo de diagnóstico molecular rápido y esto pudiera de repente ayudar en esos escenarios también, ¿no? Sí, hay algunos laboratorios privados de clínicas de cuarto nivel que cuentan afortunadamente con este tipo de tecnologías y me imagino que muy probablemente se recurrirán a ellas porque tienen la posibilidad de hacer diagnóstico tanto molecular y una de ellas por MALDI-TOF. Así que es probable que sería muy importante poder recurrir a este tipo pero por supuesto, como les comento, son clínicas privadas que tienen estas condiciones particulares en las cuales sus laboratorios de microbiología tienen una dotación tecnológica que verdaderamente pues favorece este tipo de diagnósticos rápidos. Tengo por aquí una pregunta adicional. En realidad, pues, dice la doctora Fabiola Fumero, no sé de dónde nos acompaña. Dice, muy pertinente en estos momentos este webinar, excelente webinar. Los felicito a todos por las iniciativas, las ponencias y por la participación. El asunto está en la adaptación de todo esto al contexto de Venezuela, donde como ya se expuso hay baja cobertura vacunal, el desastre provocado por el terremoto responde a razones de otra índole más que naturales, por lo que es difícil mantener un control y una vigilancia epidemiológica. Las donaciones de los países, ¿cuáles países han donado vacunas? Yo particularmente no puedo responder esta vacuna porque no lo sabemos. Sí, ¿Dónde están sí, disponibles? sí. Pues es difícil responder esta pregunta. Sabemos que muchos han donado, pero no tenemos esa información. Por lo menos a No, nivel de la pero sí hay Sociedad Venezolana algunos de datos. Microbiología no lo Hay sabemos. unos ¿Tienes datos. datos? Aprovecha. Adelante. Sí, Ujú, sí, yo lo comenté rápidamente en la presentación, pero solo ujú. para puntualizarlo por la pregunta. Bolivia donó 255.000 dosis de vacuna
pentavalente, es decir, DTP, difteria, tétano, tosferina, hepatitis B, hemófilos influenza tipo B. Y el gobierno de Chile donó también 30.000 vacunas de difteria y toxoide tetánico. La OPS está movilizando OPS. también la adquisición de vacunas. Entonces, como decía, y por eso quería enfatizar eso, están entrando vacunas por donaciones. Entonces, eso es importante tener presente. Ahora, específicamente, ¿dónde están disponibles? Eso sí, yo No, específicamente no tengo esa yo información, tampoco. pero es un punto interesante para averiguarlo y compartirlo justamente en los grupos para hablar en relación a esto. Sí sé, y quiero comentar un poco para complementar eso, que por lo menos en Caracas, sé que varios sitios donde se vacuna actualmente están, por ejemplo, colocando gratuitamente algunas cosas, como el caso del toxoide De tetánico, por toxoide. ejemplo, el Centro Médico de Santa Paula, por ejemplo, sé que hizo un inicio importante de aplicación de toxoides tetánicos desde el día siguiente al terremoto. Perfecto. Y aquí tenemos una continuación, me parece, de la misma médica comentando sobre la movilidad humana y los debidos controles que pueden traer consecuencias graves como el cólera. Sería de gran utilidad mencionar los entes a los que pueden acudir a vacunar, que tengan disponibilidad, nos comentan. ¿Qué más? Nos dicen que, por supuesto, que la conducta quirúrgica es primordial. La pregunta es que nuestro arsenal terapéutico es limitado y no podemos utilizar pipetazo o meropenem de entrada. ¿Quieres comentar un poco, tal vez, Alfonso Diani. o Diani? Si me permite un comentario pequeño inicialmente porque preguntan por cólera, ¿no? Y Sí. la gente a veces no tiene mucha claridad sobre esto, incluso muchos colegas no tienen mucha claridad sobre el tema de la vacuna de cólera. La vacuna de cólera es una vacuna muy difícil de acceder. No está disponible normalmente en muchos lugares. Sí. Y la otra cosa que hay que tener presente es que no es una vacuna que tenga un rendimiento tan bueno como el que realmente quisiéramos. Es una vacuna que brinda una protección por debajo del 80%. Hay estudios que muestran efectividad 60, 65%. Entonces, digamos que ahí tiene un papel, pero realmente es crucial recordar que otras medidas desde el punto de vista de el manejo idóneo del agua, obviamente lo que ya se mencionó, lo mencionaba muy bien Diani con el tema obviamente de la contaminación del agua, eso es inicialmente crucial. La vacuna además no está disponible en Venezuela, nunca ha estado. En otros países la tenemos, pero con muy poca accesibilidad. Entonces, hay que tener presente es lo que decía anteriormente, ¿no? Y recordar que en cuanto a infecciones gastrointestinales, muy probablemente va a ser más frecuente la ocurrencia de hepatitis A que el propio cólera, ¿no? Solo para puntualizar eso. Sí. Por Perfecto. aquí. No, adelante, Paciencia, por favor. Dale. No, aquí solamente hacen el comentario diciendo que no contamos con laboratorios de microbiología y vamos a limitar la realización de cultivos postquirúrgicos. Tenemos que buscar alianzas en privado, como ustedes ya lo habían apuntado, y muchos agradecen las informaciones, los datos que se han dado. Nos dicen que ya se han agotado las vacunas de toxoide tetánico en las zonas afectadas, así como con algunos antibióticos de primera línea, como Clinda, Banco, Meropenem. Y pues te agradecen, Alfonso, por los datos que tú diste. Y pues la mayoría está agradeciendo sobre el webinar. Y creo que no hay más preguntas. No sé si has identificado alguna. No, creo que ya no tenemos más preguntas. De hecho, no tenemos más, sino justamente lo que estás comentando, Pacesa, las personas están agradeciendo por la información suministrada en el webinar y, bueno, la utilidad de la misma. Y, bueno, de verdad, para la Sociedad Venezolana de Microbiología ha sido un placer tener a Diani con nosotros, tener a Alfonso con nosotros. Para mí, nuevamente, Pacesa, un gusto muy, muy grande haber compartido la moderación de este espacio contigo y espero
que en otras oportunidades tengamos nuevamente este mismo gusto de compartir espacios científicos. Nuevamente, muchísimas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, a ALEI, de las cuales próximamente, Dios mediante, la Sociedad Venezolana de Microbiología pasará también a ser un miembro aliado para poder continuar difundiendo información científica de calidad y poder tener estos espacios en los cuales todos podemos discutir y podemos conversar acerca de temas tan importantes y de temas que también nos preocupan mucho. De verdad, nuevamente, Alfonso, muchísimas gracias. Diani, muchísimas gracias. Pacesa, un gusto. Feliz noche y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Un abrazo gigante. Un para todos abrazo, ustedes. muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias. Un Feliz beso. noche para todos. Recuerden Feliz que esto noche. queda también en YouTube. Se compartirá el enlace. Sí, Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo.